Laura Ferrero, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes temas, y yo diría uno de tus grandes temas. Sí. Y tú que has reflexionado tanto sobre el amor, que has leído, que has estudiado, que has escrito tanto sobre el amor, todavía has encontrado un libro, una novela, un librito, que me dijiste, tenemos que hablar de este libro, tenemos que comentarlo, tenemos que invitar a su autora porque merece mucho la pena. Pues sí, como dices, es uno de mis grandes temas y os quería hablar de una novela maravillosa que se llama El accidente, de Blanca Lacasa, que pone palabras algo muy difícil de contar, que es el aturdimiento y el delirio de enamorarse. Como sabes, Marta, he estado como obsesivamente este último año leyendo sobre el amor para reeditar El amor después del amor y buscaba libros que me contaran algo distinto. Y hace un par de meses me llegó este accidente, o sea, que tiene 74 páginas maravillosas y que cuenta muy bien lo que supone, pues, lo que decíamos, ¿no? Este aturdimiento y sobre todo este tratar de interpretar aquello que no tiene ningún tipo de interpretación. Blanca Lacasa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que una novela sobre enamorarse se titule El accidente ya es toda una declaración de intenciones, ¿no? Totalmente. Es que creo que es más accidental y quedamos más heridos a veces de lo que nos creemos, ¿no? O sea, son cosas que... Bueno, el accidente yo creo que cuando uno está dentro no lo siente, no lo ve venir, y los que están fuera mirándolo dicen, madre mía la que se va a meter, ¿no? Por eso es el accidente. O sea, si uno supiera, creo que a veces evitaría ese tipo de colisiones. Pero hay un momento en la novela que ella sí lo ve venir. Ella dice, oye. Sí, lo que pasa es que yo creo que a veces no atendemos a las señales, ¿no? O sea, cuando estamos en esto que decía Laura, ¿no? Esta especie de niebla mental que nos arrolla, da igual que vengan con balizas a decirnos atrás, luces de neón diciendo no, por aquí no. Es el amiga date cuenta, ¿no? Que nunca te das ninguna cuenta, amiga. Nunca te das ninguna cuenta y desoyes absolutamente cualquier consejo. Todas las señales las modificas tú y las cambias para que las se acoplen. Las resignificas para que se acoplen a lo que tú quieres ver. Sí, totalmente. Mira, pero yo leyéndote todo el tiempo me acordaba de que en realidad en inglés el to fall in love implica una caída y pensaba, bueno, como el accidente de Blanca Lacasa, me preguntaba todo el tiempo, ¿tú crees que se puede salir ileso? Yo creo que ¿qué es salir ileso? Es que esa es la pregunta. O sea, ¿salir ileso es que no te deja absolutamente ningún tipo de huella? Pues yo creo que no. Salir ileso es salir absolutamente destruido. Claro, es que yo creo que hay grados de lesiones. De lesión, ¿no? Entonces quizá la lesión final no es la recomendable. Pero bueno, también creo que esas lesiones, alguna, pues, es un poco inevitable y a lo mejor... pueden ser lesiones como pequeñas, digamos que memorias, no vamos a decir ni cicatrices, pequeñas memorias, ¿no? De lo vivido, que atestiguen el paso por diferentes etapas amorosas. Claro, dentro de la etapa del enamoramiento hay un montón de elementos. Uno de ellos es la infidelidad, ¿no? En este caso también aparece, pero claro, como que normalmente solemos dar muchísimo más peso a la infidelidad física, digamos, que a la infidelidad emocional. Y ojo, cuidado. Sí, eso es una cosa que siempre me ha interesado mucho, ¿no? Porque solamente parece que cuando traspasas la barrera de lo físico, ya eso se considera infidelidad, es una cosa imperdonable, entramos como en ese terreno absolutamente, pues eso, de no poder perdonar, no poder disculpar. Y que hay de todas esas relaciones que yo creo que además ahora es mucho más fácil que suceda, ¿no? Gracias a pues WhatsApps, aplicaciones, etcétera. Es muy fácil tener una comunicación constante con alguien, estar todo el rato intercambiándose mensajes, o sea, realmente construir una intimidad con alguien. Sí. ¿Qué pasa con eso? Eso no es infidelidad. Es que hay algunas personas que eso realmente parece que no lo consideran como tal. Y yo, sinceramente, a mí si me dan a elegir, me parece que es más infidelidad eso que lo otro. O sea, lo otro puede ser una cosa, pues, absolutamente un resbalón circunstancial, claro, que se te olvida, ¿no? Y lo otro realmente va ocupando mucho espacio, ¿no? Ocupa espacios que en algún momento de la nube se dice, ¿no? Espacios que no debían ser colonizados, ¿no? Pero mira, en esta, o sea, para contar un poquito el argumento sin desvelar demasiado, de alguna manera tú hablas de la conexión que surge entre una mujer que tiene pareja
y un hombre gay que tiene pareja, que yo pensaba, a priori, yo nunca hubiera dicho, ¿no?, que entre estas dos personas surja una historia. Tú además no das muchísimos detalles, son como personajes abstractos, todo se queda como, es una puerta abierta. No tiene ni nombre. No tiene nombre y es una puerta para que el lector interprete. Es algo, imagino que es intencional, Blanca. Sí, sí, absolutamente. O sea, yo quería, digamos que... no sé si hacer sociología, pero un poco, ¿no? Un poco, o sea, sí. Quería buscar un poco el mínimo común denominador que sucede en estos casos. Eso por un lado. Y por otro lado, llamarlos él y ella. Es que yo tengo la sensación que cuando uno cae, por usar el término inglés, ¿no?, en el enamoramiento, digamos que todo se desdibuja alrededor. O sea, realmente empezamos a ser casi personas abstractas. Casi a veces no estás ni viendo al otro, estás viendo lo que quieres ver, estás viendo la proyección, ¿no?, de ese amor que de repente tú necesitas, pues eso, proyectar en esa otra persona, y todo lo demás desaparece, ¿no? Entonces, te da lo mismo quién es, cómo se llame, a qué se dedica. O sea, es más eso, esa figura, es una especie de arquetipo casi. Nos convertimos un poco en arquetipos del amor. Y en proyecciones, ¿no? Porque en realidad pensaba, en esta historia no es tanto lo que ocurre, sino lo que nos ocurre, ¿no? Y esto alude a la importancia del relato. Muchas veces cuando nos enamoramos es que no es tanto lo que pasó, sino lo que nos ha pasado a nosotros en la cabeza, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que es que todos escribimos. Entonces, ellos están escribiendo, o sea, están haciendo un relato, ¿no? Pues parece que la literatura solamente la hacemos los que escribimos, pues no. Es que creo que hay mucho en lo que nos pasa en general, pero desde luego en lo que nos pasa con las emociones y en digamos que en esos trances amorosos, hay mucho de literatura y hay mucho de relato y hay mucho de cómo nos lo contamos y cómo nos lo inventamos y cómo rellenamos los huecos. Y eso era lo que quería contar. O sea, ese espacio justo en el que todo son expectativas con todo lo que ello conlleva, porque expectativas igual a frustración, sí o sí. O sea, siempre. No, es que no hay. Pero en eso, en esa fábula, ¿no?, que nos contamos y en la que intentamos a toda costa que encaje la otra persona y que encaje en las circunstancias cuando todo está diciendo no, pero da igual, ya hago yo porque encaje. Expectativas, decías, es igual a desengaño, claro, igual que enamoramiento conlleva desenamoramiento o desencanto. ¿Qué hacemos con eso, no? ¿Qué hacemos cuando de repente hemos sentido ese torbellino que lo ocupa todo y luego de repente, igual que vino, se fue? Y sin embargo, eso no, o sea, te ha cambiado como persona, ¿no? ¿Qué haces ahora con ese vacío, con ese abismo de, pues, el hueco que ocupaba esa persona en tu mente, aunque fuera, y ya de repente no está? Hombre, yo creo que es complicadísimo y creo que es un dolor terrorífico, ¿no?, pasar por eso. O sea, porque es un duelo que además es curioso porque en historias que no son grandes historias de amor parece que el duelo ha de ser menor, ¿no? Y muchas veces, o sea, tú le cuentas a alguien, pues me ha pasado esto, y a lo mejor has intercambiado, pues no sé, 5 mensajes, te has visto 3 veces, tampoco ha pasado nada grande, ¿no? Y tú estás muy mal, te encuentras mal, estás haciendo realmente un duelo, sientes un dolor terrible y todo el mundo te mira diciendo, pero si no ha pasado nada, ¿no? Entonces yo defiendo mucho que las grandes historias, las pequeñas, perdón, historias de amor o las historias de amor no materializadas también son grandes historias de amor y también merecen ser contadas y también dejan huella. Y también creo que hay que hacer un poco, no sé, memoria de lo vivido y darles ese espacio, ¿no? Pero yo creo que desde luego se pasa mal. Lo que pasa que yo creo, siempre con estas historias, ¿no?, con lo que no sucede, con las expectativas, yo siento que vivimos nuestra vida siempre buscando como certezas. Y al hilo de esta necesidad de certezas hay una frase que se le atribuye a Clint Eastwood, que es que si quiere garantías, compre una tostadora. A mí siempre me hace pensar que vivimos así, deseando las instrucciones y deseando las garantías, pero lo cuentas tú, no hay ninguna. Sí, total, deseando las garantías, deseando que nos expliquen, deseando el manual de instrucciones, ¿no? Que es casi lo que ella está haciendo todo el rato, decir, a ver, ¿dónde está? ¿Por dónde? ¿Cómo interpreto el mueble? Pillo esto? Sí. Y luego también creo que tenemos muy claro lo que tiene que pasar. O sea, ella todo el rato está, digamos que proyectándose en un futuro, viendo qué pasará, ¿no? Habla mucho, se habla mucho en futuro y en condicional, ¿no?, en el libro, y está viviendo poco lo que está pasando en ese momento, porque parece que es que tenemos que seguir un camino, y ese camino, o sea, si a ti te gusta alguien, luego viene esto otro, y luego viene lo de más allá, y a veces no, a veces simplemente a ti te gusta alguien, o incluso aunque sea correspondido ese flechazo, por así decir, ¿no? Y eso se queda ahí.
Y eso ya tiene per se una razón de ser y un peso, y igual si lo vives así, no esperando que se produzca ese, ¿no?, ese camino que parece que nos han marcado de por dónde tiene que ir siempre. Pero porque buscamos el final narrativo y porque sí. hemos visto incluso muchas comedias románticas, antes lo hablábamos, ¿no? Como que nos han dicho por tantos medios que es el amor, que buscamos que todo suceda de esta manera. Efectivamente. En vez de honrar a lo mejor ese preciso momento que puede Sí. durar unos días, unos meses, lo que sea, ¿no? Y vivirlo, sí. Claro. Exacto, y luego también buscarle siempre razón a todo y explicación a todo, que creo que eso es una cosa que nos pasa muchísimo, ¿no? A veces las cosas pasan porque sí, y son efectivamente accidentes. O sea, un accidente muchas veces no hay una causa exacta o precisa para explicarlo, ¿no? Sucedió, ya está. Entonces vivirlo de una manera un poco más ligera o un poco más, pues eso, no tan racional, no tan pegado a la lógica, creo que lo viviríamos mejor, la verdad. Me encanta la dedicatoria del libro, que se lo dedicas a esas amigas y a esos amigos que te auxiliaron en todos y cada uno de los accidentes. Es que, a ver, yo creo que quien esté libre de accidentes. Efectivamente, y yo creo que todas y todos hemos sobrevivido a los accidentes gracias a nuestros amigos, ¿no? O sea, yo hay una frase que en mi grupo de amigas, sobre todo, pero también de amigos, que tú estás viendo claramente que hay alguien que se está encaminando locamente hacia un accidente y estás intentando parar eso y decir, pero date cuenta, pero tal, pero no sé qué, no sé cuántos, y la otra persona sigue tan feliz, ¿no? Y entonces la frase final siempre era, bueno, cuando te la metas ya iremos con la ambulancia, ¿no? Entonces, es que yo creo que son los amigos los que te acompañan siempre en estos trances, siempre, absolutamente. Entonces me parecía una manera bonita como de dedicarles el libro, ¿no? Yo creo que hasta hace algunos años tengo la sensación de que eran los hombres principalmente los que contaban cómo nos enamorábamos las mujeres. Yo siento que ahora la tendencia está cambiando, ¿no? Y que de repente empezamos por fin a leer la otra mirada. Sí, bueno, empezamos a leer la otra mirada en todo. Y desde luego, o sea, hay más cineastas, hay más escritoras, hay más mujeres haciendo música. Entonces, obviamente, claro, es que la mirada cambia. O sea, el relato o lo que pasa puede ser lo mismo, pero claro, es que lo estamos contando desde el otro lugar. Entonces es interesante. También debo decir que ahora que ya el libro lleva un tiempo en la calle y me han escrito bastantes personas, hay muchos hombres que se sienten muy identificados con el libro, ¿eh? O sea, que no es una mirada estrictamente femenina. O sea, yo creo que, digamos que el arrebato amoroso cuando llega arrasa con todo. Es muy universal. Es muy universal y deja, bueno, a veces cenizas y accidentados a su paso. Y ahora que hablamos antes de las redes sociales, ¿no?, que también nos acercan, ¿no?, la intimidad, ¿no?, cómo está cambiando las formas, yo pensaba, El accidente es el típico libro por el que a Blanca la Casa le estará escribiendo tanta gente para contarle sus accidentes. Está sucediendo. Está sucediendo. Sí, han pasado algunas anécdotas graciosas. Bueno, pues personas que de repente me dicen, buah, estoy metido justo en esta historia, madre mía, acabas de contar mi vida, o gracias por ponerle palabras a una emoción que yo no estaba sabiendo, digamos, que ordenar o estructurar, o de repente gente que lleva mucho tiempo en una relación, digamos, que estable, buena, sana. Bueno, que le enseñas el camino. No, y que de repente se ha acordado de una historia, de un accidente que tuvo y me ha dado las gracias de decir, yo estoy muy bien donde estoy, pero qué bien me ha sentado acordarme de aquello, ¿no? Y volver a sentir ese arrebato, bueno, que se lleva muchas cosas por delante, pero que así leído, pues ni tan mal, ¿no? Como recordaron la distancia de mi comodidad sentimental también, claro. En la novela usas mucho el concepto ángulo muerto. Porque, bueno, pues eso, yo creo que hay muchas veces que vamos por la carretera y hay espacios que no vemos, ¿no? En las relaciones. Sí, totalmente. A mí me gusta mucho sacar, digamos que de campos técnicos, ¿no?, como puede ser el de la conducción en este caso, sacarlos y llevarlos a otros campos, en este caso el campo relacional, porque me parece muy gráfico. O sea, no hace falta que te explique nada. O sea, tú ya sabes lo que es un ángulo muerto y rápidamente entiendes que es esa zona en la que tú no llegas del todo, no te llega a la vista, pero están pasando cosas. Y hay muchas posibilidades de que ahí sucedan auténticas tragedias. Entonces, me parecía que era muy gráfico y creo que sucede mucho, bueno, desde luego en terreno amoroso, pero en general en la vida. O sea, hay muchos ángulos muertos, hay muchos lugares a los que tú no tienes acceso, ni tus sentidos, ni tu inteligencia, ni nada, y de repente ahí pasan cosas.
y pasan cosas que luego te afectan mucho. Y Blanca, con respecto, ahora que has hecho esta primera novela, antes habías hecho libro infantil, haces después un ensayo maravilloso, Las hijas horribles. ¿Y cómo es pasar del ensayo a la novela, de alguna manera? ¿Era algo que querías hacer? ¿Ya te quieres quedar en la ficción? ¿Quieres seguir compaginando? Bueno, yo quiero seguir compaginando. Es verdad que para mí todo es escribir. Yo en eso no tengo mucha diferencia en cuanto... Además, he abogado y he luchado mucho por poner la literatura infantil y juvenil, ¿no? Que muchas veces se considera literatura menor al mismo nivel. Pero es verdad que lo que sí que es distinto es que el ensayo tiene un trabajo previo apabullante, ¿no? La ficción también, en algunos casos, depende de mucho de lo que escribas, ¿no? Pero lo que es ordenar un ensayo a la hora de escribir, a mí o sea, es como hacer un puzzle, ¿no? Entonces a veces es agotador. Sin embargo, en la ficción, bueno, te puedes dejar llevar más. O sea, tú te inventas una historia, decides lo que quieres contar y de ahí pues fluyes, ¿no? Mi idea es compaginarlo porque sí, me divierten mucho ambas cosas. Yo vengo del periodismo, con lo cual a mí curiosear y cotillear en algo me encanta. Y bueno, he sido grandísima lectora de ficción y bueno, me apetecía desembarcar en la ficción con un formato más pequeño, o sea, para no ir ahí con una novelona y pero sí, mi idea es seguir con las dos cosas. Pues lo recomendamos mucho. El accidente de Blanca la Casa. Muchísimas gracias por estar en La Ventana Blanca. Gracias a vosotras, ha sido un gusto. Gracias, Laura. Chao.